comencem. Molt bona tarda, muy buenas tardes. Moltíssimes gràcies per estar aquí, doncs aquesta hora de la tarda, que a vegades també no és del tot compatible amb la criança, però moltíssimes gràcies, veig moltes cares conegudes de les entitats, del món de la infància, també el que té a veure en relació amb el món de la pobresa, amb ciutadania, amb ciutadania organitzada. Us agraïm molt estar aquí. Aquest és un acte organitzat per la Fundació Sentit Comú, conjuntament amb la sectorial d'Acció Social de Catalunya en Comú. La veritat és que és un tema que ens preocupa i ens ocupa, perquè sobretot segurament si hem vist dades que han evolucionat negativament de manera persistent en el temps és les xifres de pobresa estructural en la infància. Per això creiem que és un tema que a més costa de visibilitzar, apareix freqüentment en els informes, però és un tema que costa que estigui en l'agenda de manera sostinguda en el temps, tenint en compte que les xifres són prou alarmants com perquè estigués sostingudament en el temps. Però això que els infants costa que tinguin veu, malgrat l'esforç de les entitats, i que les polítiques de rendes en el nostre país costa que s'acceptin com un dret subjectiu, és una combinació que fa que els resultats siguin realment complicats. Fa tot just una setmana celebràvem el Dia dels Drets dels Infants i creiem que era pertinent precisament parlar d'aquestes xifres, d'on se situa Espanya en aquest context, d'una pobresa en termes de taxa de pobresa molt alta, que a més amb l'increment de rendes això fa que encara hagi incrementat, gairebé estem ja gairebé al 30%, un 29% de pobresa infantil, però també amb unes taxes de pobresa severa i de mancança material severa molt altes. Però a més, si ens comparem amb el conjunt d'Europa, també veiem que aquest gap no es redueix, o sigui que continuem estant a la cua i tot i que països que normalment ens hi posem junts en termes de prestacions i pobresa, com pot ser Grècia, com pot ser fins i tot països de l'est, han evolucionat millor que nosaltres en termes de pobresa infantil. Això també ens dona que hablemos de otro tema estructural en nuestro país, que es qué sistema fiscal y qué políticas de gasto y cómo se reparte este gasto en el conjunto. Y eso es lo que nos da también la explicación de por qué pasa esto. Tenemos un buen sistema a nivel de prestaciones contributivas, en términos generales, con todos sus déficits, però en canvi tot allò que té a veure amb lluita contra la pobresa directa i no contributives, com és el cas de la infància, aquí tenemos una laguna muy importante y un gap respecto al resto de Europa muy importante. Y de ahí los resultados, al final los números son los números i ahí nos dan. Bé, doncs per això hem convidat, jo crec, uns ponents de luxe, per també veure les diferents mirades. Per una banda, la Loli Rodríguez, amb una llarga trajectòria treballant pels drets dels infants. Ella és directora de la Fundació IDEA, però ve com a representant també de la Plataforma d'Infància a Catalunya, també de FEDAIA, i per tant creiem que algú com ella ens ha de donar aquesta visió de com tenim la fotografia, la radiografia de la pobresa i les conseqüències que té. També tenim el José Antonio Noguera com a expert també en els seus... Ell és professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i també com a expert precisament en sociologia de la fiscalitat, en polítiques de redistribució, en eficàcia també dels instruments de redistribució i vulnerabilitat i com combatre-la, i també un militant per la causa de la renda bàsica, i en aquest sentit també volíem posar una veu experta de dir quina és l'eina i com ha de ser el disseny d'aquesta eina. Y evidentemente, desde el liderazgo político, pues aquí el ministro que ha puesto en agenda política precisamente esa necesidad de una prestación universal de crianza,
explicando que a veces, ¿no?, desde los que nos dedicamos al ámbito social cuesta mucho hacer pedagogía, ¿no?, precisamente en por qué una prestación universal, por qué la universalidad, ¿no?, por qué la eficacia en ese sentido y por qué la urgencia, ¿no?, de esta prestación y por tanto sí que queremos que nos expliques cuál es la propuesta política en este sentido. Volem fer una cosa àgil, no? I per tant si podem fer com dos torns, no? Doncs que ens pugueu situar tant l'Oli com José Antonio amb 5 minutets, diguéssim, una presentació del que us comentava, del context i de la forma, y luego si el ministro nos puede explicar pues, la propuesta política des del Ministerio. Endavant, l'Oli. Molt bé, doncs molt bona tarda, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. I una miqueta el que ens agradaria transmetre-us des de la Plataforma d'Infància de Catalunya, volia començar d'una altra manera, però m'has donat el peu, Laia, i crec que val la pena fer-ho així. La setmana passada, el 19 de novembre, a la PINCAT vam organitzar un acte pel Dia dels Drets dels Infants i vam fer un vídeo, vam anar a parlar amb les entitats que formen part de la plataforma i li vam demanar als nens de les nostres entitats que diguessin per ells quin seria un dret que els agradaria tenir-lo i que no el tenen. Moltes de les persones que estàvem allà, tot i que treballem diàriament amb això, realment ens vam sentir commogudes i emocionades. I jo crec que el debat d'avui és un debat de dades, és un debat de pressupost, és un debat de model polític, però jo crec que sobretot ha de ser també un debat sobre la dignitat, sobre els drets i sobre el model de societat que estem construint i que volem que aquesta infància nostra tingui un futur sostenible. Doncs aquests nanos deien que els meus pares tinguin diners per comprar el que necessito per l'escola, que els meus pares tinguin diners per no passar fred i que els meus pares tinguin diners per no haver de dormir tots al mateix llit i un llarg etcètera. Llavors, des de la Plataforma d'Infància de Catalunya defensem clarament la prestació universal de criança com una mesura que, en primer lloc, ens portarà a fer efectius uns drets universals, els drets dels infants. Ens ajudarà també a que realment tinguem una societat amb igualtat d'oportunitats per tots els infants. Parlem d'un quasi 30% d'infants i el percentatge esgarrifa, però el nombre jo crec que més. 442.000 infants de Catalunya estan vivint en una situació de pobresa. Llavors, aquesta dada és la que ens ha de, jo crec que, de moure a fer ja, a aconseguir ja aquesta prestació. De la manera que sigui, jo crec que ara ja estem en un moment en què hem de dir, l'especialista, el tècnic ens explicarà quina per ell deu ser la millor manera, però crec que estem en una situació d'urgència social en la que hem de fer algun pas ja. Llavors, és una mesura efectiva contra la pobresa infantil, aquesta prestació, i amb això hi ha un gran consens en totes les entitats del sector. I fins i tot fa uns mesos, quan treballàvem l'estratègia per l'erradicació de la pobresa infantil a Catalunya, totes les persones, des de Síndic de Greuges, Fundació de la Caixa, Federació de Municipis, totes les entitats socials, hi havia un total consens en què aquesta mesura s'havia de posar en marxa. Pensem que la universalitat és un principi bàsic, si parlem d'equitat, si parlem de prevenció i si parlem també de trencar aquest relleu intergeneracional de la pobresa. Nens pobres, de pares pobres, que continuaran sent pobres si no fem alguna cosa allà i els permetem que tinguin les mateixes oportunitats. I després pensem que aquesta prestació és un suport real a la conciliació i també impacta directament amb la igualtat i amb la dignificació de les persones, actualment la majoria dones, que ens estem encarregant de la criança de la infància. Entenem que aquesta mesura, no sé si vaig bé de temps, Laia, si no tu en dius. Sí, encara sí. Ens ajudarà també a enfortir el teixit social. Per què? Perquè fomentarem la participació social, fomentarem aquesta circulació i aquesta participació d'aquestes famílies que estan en un context de pobresa en els serveis que nosaltres tenim als diferents barris de Catalunya
I, en principi, jo crec que tot el tema del context internacional, millor per una segona. Perfecte, muy bien. Pues tienes la palabra. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta invitación y por permitirnos tratar de un tema tan prioritario e importante como este. Yo os quería explicar una pequeña historia, ¿no? Hipotética. Es la historia de un país donde había un virus que afectaba al 30% de los menores de edad, ¿no? Y ese país tenía una incidencia de ese virus mucho más alta que la de otros países de su entorno, ¿no? Y cada vez que se publicaban los datos sobre la incidencia del virus en los menores, había un rasgamiento de vestiduras generalizado entre todos los líderes, instituciones, organizaciones de ese país, ¿no? Y todos estaban de acuerdo en que erradicar ese virus tenía que ser una prioridad de todas las administraciones públicas, ¿no? Y había un consenso prácticamente unánime, ¿no?, sobre que era una vergüenza absoluta que tuviéramos a prácticamente un tercio de los menores de edad contagiados por ese virus, ¿no? Y entonces se consultaba a los expertos, ¿no? Y todos los expertos nacionales e internacionales estaban prácticamente de acuerdo en que había una vacuna, ¿no? Una vacuna que funcionaba bastante bien, si no para erradicar el virus, al menos para reducir su incidencia muchísimo, ¿no? Y que esa vacuna no solo curaba del virus a un alto porcentaje de los menores, sino que encima tenía efectos secundarios buenísimos en otras áreas de la salud, ¿no? Y que además esa vacuna funcionaba mejor cuando se administraba de forma universal a todos los menores y no solo a aquellos que estaban contagiados, ¿no? Y que encima había evidencia científica más que suficiente con los más modernos métodos de inferencia causal para asegurar que esa vacuna efectivamente funcionaba, ¿no? Y encima no era una vacuna experimental, ¿no?, sino que ya se había administrado, ¿no?, en otros países, ¿no? Y otros países habían administrado la vacuna con éxito y algunos países que hasta hace poco no la habían administrado, en cuanto la empezaron a administrar, en muy poco tiempo redujeron la incidencia del virus pues a la mitad o más, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso lógico en ese país hubiera sido comprar la vacuna y administrarla, ¿no?, lo más rápidamente posible, ¿no? Y sin embargo lo que ocurría en ese país es que había bastantes resistencias, ¿no?, a comprar la vacuna y administrarla, ¿no? ¿Y qué tipo de resistencias? Pues resistencias en primer lugar de quienes decían que la vacuna no se podía comprar porque era muy cara, ¿no? Y entonces otros, los defensores de la vacuna, decían, pues, ¿cómo es posible que otros países más o menos de inferior, incluso PIB que el nuestro, hayan podido comprar la vacuna y nosotros no podamos, ¿no? Y de hecho es que lo que está ocurriendo aquí es que ya existen vacunitas, ¿no? Ya estamos administrando vacunitas e incluso la mayoría de las vacunitas que estamos administrando se las estamos pagando a los que menos contagiados están por el virus, ¿no? Esto, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Y entonces los contrarios a la vacuna dicen, bueno, pero es que hay que tener en cuenta que hay muchos antivacunas en este país, ¿no?, y que se van a oponer con uñas y dientes, ¿no? Y entonces cuando los defensores de la vacuna salen a la calle y hacen encuestas y preguntan a los líderes políticos y tal, resulta que nadie es contrario a la vacuna, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿dónde estarán estos antivacunas que a lo mejor son antivacunas secretos, ¿no?
Y entonces los que oponen resistencia a la vacuna dicen, bueno, pero es que hay que tener en cuenta que, claro, si les administramos la vacuna a los que están contagiados, los vamos a acostumbrar a no desarrollar anticuerpos por ellos mismos, ¿no?, contra el virus, ¿no? Y lo que hay que hacer es dejarlos, ¿no?, sin vacuna, porque entonces desarrollarán los anticuerpos y no hará falta la vacuna, ¿no? Bueno, eso realmente no se está viendo en otros países, ¿no?, pero en fin. Y entonces ya como último argumento, lo que te dicen es que, bueno, está bien, administremos la vacuna, pero no a todos los menores, ¿no?, ni siquiera a la mayoría, ¿no?, administrémosla a los menos posibles para evitar que se siga contagiando el virus, ¿no? Cuando, como ya hemos dicho, pues se le está administrando de tapadillo, por así decirlo, a los que menos tienen riesgo de contraer el virus, ¿no? Y de hecho, una de las vacunitas que tenemos, ya si se aplicase tal como establece la ley de vacunas contra este virus, llegaría a más del 50% de los menores del país, ¿no? Pero resulta que solo está llegando al 10%, ¿no?, porque no la reciben todos aquellos que legalmente deberían recibirla, ¿no? Bueno, pues supongo que ya habréis adivinado que esto es una fábula y que el virus es la pobreza y la vacuna son las prestaciones monetarias, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una discusión que no se estaría planteando en absoluto si estuviéramos hablando de un virus que afecta a los menores, pero que se está planteando continuamente cuando de lo que se trata es de dar una prestación monetaria, que sabemos que es la manera más rápida, eficaz, eficiente, y que el coste que tiene administrar esta prestación monetaria es mucho menor que el coste de no administrarla, ¿no? Es decir, el coste de oportunidad de no administrar esta prestación es muchísimo mayor que el de administrarla. Así que un poco la pregunta que yo me haría, si queréis después hablamos de cómo se puede hacer, pero la pregunta más inmediata que yo me haría es ¿por qué estas resistencias, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las causas de estas resistencias? Muchas gracias. Pues, si nos puede explicar cómo es esa vacuna, ¿no?, o cuál es la mejor o la que se propone desde el laboratorio. Sí, quizá un elemento de contexto voy lo más rápido posible y es, lo habéis mencionado, ¿no? Desde casi cualquier punto de vista, ético, político, económico, este es, debería serlo, lo es, el principal problema que tiene este país. Que no tenga reflejo en la opinión pública o en la discusión mediatizada de la opinión pública responde a otras causas probablemente, pero cuando uno mira los datos es absolutamente inaceptable e inasumible y las reacciones siempre son como si esto fuera un fenómeno, pues eso, meteorológico o farmacológico, ¿no? Esto pasa, ¿no?, en el país, como si no tuviera causas políticas. Y por ponerlo en contexto, en los últimos años ha habido un esfuerzo macroeconómico de políticas públicas enorme por revertir un cierto paradigma de gestión de la economía y de las políticas sociales que se arrastraba de la década de austeridad, etc. Un esfuerzo muy importante, que de hecho en términos comparativos destaca en términos de política comparada, por ejemplo, ¿no? Y que ha combinado políticas predistributivas, salariales y redistributivas. Si uno mira la situación hoy en día, ¿no? Incremento acumulado del salario mínimo interprofesional del 54%. Como resultado, se ha reducido la brecha salarial de género un 25%. Solo en este último año el SMI ha aumentado un 5%, las prestaciones no contributivas un 7%, incluido el ingreso mínimo vital, que con todo un océano de problemas, dificultades y contradicciones, poquito a poco va atendiendo una red de protección de rentas mínimas que no existía en España. Las pensiones han subido
otro 5%, y con la revalorización acumulada se han transformado estructuralmente el papel que tenían en España como, digamos, colchón de protección social. Como resultado de todo esto, la desigualdad, medida según distintas metodologías, ha alcanzado un mínimo en la serie histórica, al mismo tiempo que se ha reducido drásticamente los hogares que viven con baja intensidad laboral y la pobreza monetaria. Un gran esfuerzo sostenido en el tiempo que ha generado todo esto, y sin embargo se miran las cifras de riesgo de exclusión social y de pobreza y permanecen casi inalteradas o aumentan un poco. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto sea así? Y hay varias causas. Una tiene que ver con la crisis de inflación y el coste que ha tenido, ¿no?, que ha representado para los hogares con menor renta. Otro es el problema central, estructural de la vivienda, que requiere una intervención política porque se ha convertido directamente en un riesgo de exclusión social y de pobreza vivir de alquiler para las mayorías trabajadoras en este país. Y otro tiene que ver con la realidad estructural y los mecanismos de transmisión generacional de la pobreza como un factor estructurante de, digamos, la estructura de clases sociales que hay en España. ¿Por qué no se aborda esto? Que es la pregunta que se lanzaba, ¿no? Cuando conocemos perfectamente cuáles son las herramientas a disposición para hacerlo. Y estamos debatiendo de algo, la prestación universal por crianza, que genera esa asimetría fundamental entre todas las personas que han estudiado este tema, que le han dedicado tiempo, que han hecho estudios comparados. Hay modelos diferentes, pero, digamos, el diagnóstico es prácticamente unánime en la gente que lo conoce. Y luego una esfera pública y política en la que pareciera que esto es una idea extemporánea, inasumible o viciada, ¿no? Y sin embargo los argumentos creo que se han repetido hasta la saciedad. ¿Por qué una prestación universal por crianza? Porque es la manera de intervenir estructuralmente en ese mecanismo de reproducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque funciona, porque está demostrado teóricamente y prácticamente. ¿Por qué? Porque hay 17 países en nuestro entorno, muchos de ellos con un PIB inferior, que la han introducido y han obtenido resultados notables. ¿Por qué? Porque es la manera de superar las barreras estructurales de acceso a las prestaciones con las que se encuentran, y el ingreso mínimo vital es un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque es una manera de superar un mecanismo fiscalizador de la pobreza, con todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque implica dar el paso hacia un modelo universalista que consagra derechos de ciudadanía, en lugar de subvenciones más o menos temporales a situaciones de pobreza que hay que demostrar primero. ¿Por qué? Porque creo que la cuestión más estructural, más de contexto, tiene que ver con la incapacidad que tienen los mecanismos de protección social tal como los hemos heredado del siglo XX, y en muchos casos arrastramos arquitecturas derivadas de una situación socioeconómica diferente a la que estamos abordando. Y en este contexto, y termino con esto, yo creo que el desafío tiene que ver con construir los mecanismos y los instrumentos de protección social adaptados al tipo de riesgos y al tipo de fenómenos contra los que nos tenemos que proteger en el siglo XXI. Y un modelo universalista, basado en derechos de ciudadanía, perfectamente compatible con intervenciones y prestaciones focalizadas para atajar situaciones o coyunturas específicas o acotadas en el tiempo, es la única manera que tenemos para poder abordar pues algo parecido a la tarea que la construcción de los estados del bienestar asumió en el siglo XX, que es generar unas condiciones mínimas, una red mínima de protección de seguridad social. La idea de bienestar que estructuró y estabilizó las sociedades europeas en el siglo XX estaba construida sobre ese binomio de seguridad y bienestar más o menos socializados, con todos los peros, con todas las contradicciones, con todas las exclusiones que tuvieran, pero políticamente, ideológicamente funcionaban como ese armazón. Para construir algo parecido en el siglo XXI, la única manera, y está demostrado, tampoco es una cosa como extraordinariamente ambiciosa, es generar esas condiciones universales de inclusión que puedan garantizar que la red de protección social es lo suficientemente ágil, lo suficientemente flexible y lo suficientemente universal para
para, digamos, poder adaptarse a esos retos, que son parecidos, los que plantea la pobreza estructural, como las que plantea el cambio climático, como las que plantea las condiciones de incertidumbre general en las que vivimos. Lo dejo aquí. Bien, plantejats una mica els arguments, introduiré una mica també la mirada municipalista, que potser em toca també el barret, perquè a nivell de pràctiques, a Barcelona es va impulsar una renda d'infància no universal, perquè els instruments locals són els que tenen, Prat de Llobregat, que també veig el regidor, i també hi havia un paquet d'inversió en educació, amb ajuts d'urgència. I jo crec que aquí, els que hem implementat, vam veure la gran potencial que té les polítiques de prestacions en canviar la capacitat de decidir de les famílies i prendre i reorientar també des de l'autonomia la seva vida, però per altra banda, i aquí és on m'agradaria que l'Aloli, si vols incidir, és l'impacte que té en els altres sistemes, un poco hablando de la vacuna, és a dir, al final tothom pot justificar que s'inverteix en un nou medicament o s'inverteix en una vacuna o en l'educació, i a més és una bandera que tothom enarbola i ningú qüestiona. Però en canvi també està demostrat que la pobresa té un impacte directe en la salut, els determinants socials de la salut ens ho diuen, impacta directament al sistema, i que gran part del problema del nostre sistema educatiu té a veure amb la pobresa estructural que s'arrossega en la infància. O sigui, que a més són sistemes que el fet que hi hagi aquest virus de la pobresa venen lastrats de manera sostinguda en el temps. Vull dir que també tot està interconnectat. I això ho vam descobrir, ho sabem en les polítiques locals, perquè ho veiem, i és perquè aprofundeixis una mica en això. Què vol dir ser pobre? Perquè al final sembla que es banalitza, però la pobresa té moltíssimes dimensions, i per explicar una mica més a nivell de societat. El que nosaltres podem assegurar és que l'impacte de la pobresa en un infant, les conseqüències negatives de viure una situació de pobresa en un infant són molt més perjudicials i persistents en el temps que si ens passés, per exemple, ara a nosaltres d'adults que entréssim en aquesta situació de pobresa. I precisament és per això. Per què? Perquè aquesta situació de pobresa, començant per la vivenda, l'impacte que té en el sistema educatiu. Per què? Perquè aquests nanos no estan en igualtat de condicions, per tant, no poden arribar al seu màxim potencial en el sistema educatiu. També a nivell de salut i també a nivell del que podria ser l'educació no formal o l'educació en el lleure, perquè aquests nanos acaben quedant reduïts a uns espais de convivència que no són els òptims, perquè estan ubicats en aquells territoris dels nostres barris que estan en una situació socioeconòmica molt més precària. Per tant, pensem que invertir ja en erradicar la pobresa infantil, a més té un impacte positiu en el que parlaven abans de la dignitat, en el que parlaven de models de construcció social. Per què? Perquè haurien d'anar cap a un model en què les persones puguin decidir com volen ser ateses. Llavors, una prestació et permet a tu com a pare o com a mare, perquè el fet de ser pobre no t'incapacita per ser una bona mare o un bon pare, puguis decidir on invertir aquesta prestació perquè ets tu qui coneixes la teva situació i coneixes les necessitats que tenen aquests infants. És una mesura preventiva. Si nosaltres millorem la situació dels infants en relació a la pobresa, millorarem el sistema educatiu, millorarem el sistema de salut també i millorarem la convivència en els nostres barris. I d'això estem ben segurs. Sí, a veure, jo crec que, entre d'altres coses que estan demostrades sobre els efectes de la vacuna, també ho està que un dels trets més preocupants d'aquest virus, que és que es transmet de generació en generació, també aquesta transmissió intergeneracional de la pobresa, d'alguna manera s'aminora molt amb les prestacions econòmiques i més si tenen un caràcter universal. Després sí que podem parlar de com s'ha de planificar o calendaritzar l'administració d'aquesta vacuna i de per quina via s'ha d'administrar, perquè evidentment hi ha diversos models, com ha dit el ministre, i per exemple podria ser convenient que
encara que la vacuna s'administrés de manera universal, hi hagués dosis reforçades, no?, per a aquells que tenen una càrrega viral superior, per dir-ho així. Això podria ser el que se'n diu com a focalització dins de l'universalisme, però hi ha d'haver una base universal sobre la qual construir aquesta focalització. I després també es pot parlar de si la via d'administració ha de ser una via més prestacional, més fiscal o una combinació de les dues. I, per exemple, ara mateix, una manera de començar a caminar en aquesta direcció en l'estat espanyol, la manera més òbvia, segurament seria fer que la deducció pel mínim per descendents a l'IRPF fos reembolsable. Això vol dir que tota aquella gent que no està rebent aquesta deducció perquè no fa declaració de l'IRPF, la pogués rebre fins i tot de manera mensual fent una sol·licitud molt senzilla. Això segurament augmentaria la cobertura de les nostres vacunites, per dir-ho així, bastant, i no cal dir que també la implementació del CAPI hauria de millorar molt del complement d'ajut a la infància de l'ingrés mínim vital, hauria de millorar molt en termes de take-up i de cobertura per tal d'arribar no a tots els menors, però sí a una proporció amplament majoritària. A mí sí que me gustaría ahora en esta intervención, pues para las personas que no conozcan la propuesta, aunque sí que te has cansado de explicarla, ¿no?, y de abanderarla, pero la concreción, ¿cómo debería ser? ¿Qué representa también en términos económicos, ¿no?, para decir, porque nos gastamos fácilmente en vacunas, pero en prestaciones cuesta más? Y también en el contexto actual, ¿no?, porque al final las cosas siempre pasan en un contexto político, ¿no?, en un debate concreto. La semana pasada se aprobaba un paquete fiscal, ¿no?, una primera reforma fiscal, con lo que ha costado, pero también ver a partir de tu visión desde el Gobierno cómo se ve, ¿no?, cuál es la coyuntura y hasta dónde, ¿no?, crees o qué calendario pues, se puede prever, ¿no?, para avanzar en este sentido. La propuesta, resumiéndola, es una prestación de 200 euros al mes por hijo o hija a cargo hasta los 18 años de edad. Su materialización técnica tiene distintas posibilidades, distintas alternativas. Dependiendo de ellas, el coste total también varía, lógicamente, también de su implementación, del plan de implementación. Las estimaciones vendrían a decir que supondría alrededor de un punto porcentual del PIB. Lo que equivale al diferencial que tiene España respecto a los países de la zona euro en inversión en protección a las familias y a la infancia, en protección social, más o menos equivale. Y es la cuarta parte del diferencial que incluso después de esta reforma fiscal, que se calcula que equivaldría a 2 décimas de punto porcentual del PIB, más o menos, pues sería la cuarta parte, un punto porcentual. 4 es el diferencial que todavía mantenemos respecto a la media de ingresos públicos sobre PIB en la Unión Europea. Por tanto, margen fiscal hay más que de sobra. También entran aquí pues, las estimaciones, porque también nos falta información del todo, ¿no?, al 100% fiable sobre cuál es el volumen de desembolso real que se está haciendo actualmente, sumando toda la serie de intervenciones a través de beneficios fiscales, exenciones, prestaciones, CAPI y demás, ¿no? Claro, ahora, con toda sinceridad, pues la situación en la que estamos ahora pues es podríamos llamar el dilema democrático, ¿no? Yo soy académico de origen también, me apasionan los debates teóricos sobre modelos y estoy dispuesto a mantener peleas de décadas sobre una coma y una esta, pero el momento en el que estamos en el momento en el que esta propuesta va a ir a una mesa de negociación para unos presupuestos generales del Estado. Y en un contexto de mayorías parlamentarias fluctuantes, complejas y una lógica política bastante barroca, lo que hace... Esto es un poco como lo de las salchichas, de no preguntes cómo se hacen, pues con las leyes pasa un poco lo mismo y con las negociaciones presupuestarias en este contexto también. Está lejos de ser condiciones ideales, ¿no?, raulsianas para diseñar el escenario ideal. Con lo cual hay que plantear todos los escenarios y alternativas posibles. Las premisas de partida es que hay margen fiscal más que de sobra.
es que creo que hay posibilidades de que haya un consenso político y parlamentario lo suficientemente amplio. Es verdad que el punto más difícil de explicar siempre aquí, porque va contra un cierto sentido común instalado, ¿no? en no sé cómo llamarlo, una izquierda ilustrada más o menos, ¿no? Es el punto de la universalidad. Es muy difícil, y siempre poniendo en la balanza, ¿no? Que uno tiene que poner muchos elementos, pues la universalidad cuesta muchísimo siempre plantear como los argumentos. Para mí es algo que es irrenunciable porque creo que señala una dirección, y creo que es un cambio de paradigma que es fundamental empezar a transitar cuanto antes. Entonces, a partir de ahora, pues claramente hay toda una serie de variables que influirán y, como siempre pasa, pues la tarea más urgente que yo asumo es conseguir generar una masa crítica lo suficientemente amplia y unas alianzas sociales, políticas, teóricas, lo suficientemente amplias como para poder pesar en esa negociación, en esa mesa de negociación, porque unos presupuestos siempre son una discusión sobre órdenes de prioridades, ese es el paradigma, ¿no?, de recursos limitados para demandas ilimitadas, y entonces la tarea más urgente es conseguir pesar lo suficiente para que de esa mesa salga por lo menos los primeros pasos hacia este modelo, ¿no? Y en ese sentido es lo que decía, creo que hay fuerza social suficiente para ello. En toda la sociedad civil, en todo el tercer sector, en la academia, pero bueno, es que esto es un clásico también, ¿no? La pobreza siempre ha tenido un déficit de representación política, siempre, en todas las condiciones. Y hoy en día sigue pasando. Cuesta mucho articular políticamente el interés en términos de políticas públicas de los pobres, ¿no? Ahora he pensado, he sonado al Papa ahora un poco, ¿no? Pero entendéis un poco el sentido político de lo que menciono. Entonces, para mí la tarea más importante es esa. Hay margen, hay propuestas técnicas y escenarios suficientes para ello, hay que conseguir el consenso para que se imponga, sí. Bueno, muchísimas gracias. Estos son los dos primeros turnos de intervención, pero como lo que necesitamos es empujar, ¿no?, y mantener, sí que queríamos aprovechar pues para dar voz en primer lugar a las entidades que nos acompañáis, si queréis tomar la palabra, y luego pues dedicar unos minutos, pues ya que tenemos este panel de lujo, pues por si queréis hacer intervenciones. Començo per la primera fila, si voleu. Vinga, doncs Roger. Sí, presenteu-vos, si pot ser. Sí. Soc el Roger Garcia, soc el responsable de polítiques d'infància d'UNICEF Comitè Catalunya, també som membres de la PINCAT, molt ben representats aquí per la Loli. Ministre, vostè ho sap, no?, que UNICEF a nivell internacional porta molt de temps defensant el tema de les prestacions universals, no?, pels nens i per les nenes, no? Primera, molts arguments han sortit aquí, no?, i per tant no m'estendré en això, i podríem estar molt de temps parlant sobre aquests arguments per convèncer, per empènyer en aquesta massa crítica per aconseguir aquests canvis, no? Però sobretot pel tema de les barreres per arribar als nens i nenes que més ho necessiten, no? Perquè no estem arribant, i això ho veiem amb les dades de moltes prestacions que tenim, també en renda garantida de ciutadania aquí a Catalunya, etcètera. Per tant, quan diem que tenim aquestes barreres per convèncer, al final també és dir, ei, no és una prestació, i se'm permet la simplificació, pels nens i nenes benestants, pels nens i nenes rics, sinó tot el contrari, és una prestació per arribar, aquesta universalitat és per arribar efectivament a aquells que no podem arribar. Però també el tema de la universalitat, jo crec que també, i també ha sortit aquí, al final no és només un instrument de lluita contra la pobresa, sinó també és un reconeixement, o sigui, el fet de que els nens i les nenes, la criança dels nens i les nenes genera uns esforços i que aquests esforços a més tenen uns beneficis socials i per tant això també hem de posar aquest focus, que no és només un instrument, que òbviament també, i aquest és el focus que volem posar de lluita contra la pobresa, i que això beneficia a tothom. I d'altra banda, garantir aquesta protecció, al final
el que ens diu la Convenció, no? Que fa 4 dies, ara, fa una setmana, estàvem celebrant els 35 anys, el que ens diu la Convenció social dels Drets de l'Infant és que els nens i les nenes tenen dret a aquesta protecció social. Per tant, no és un escenari que estiguem aquí demanant una cosa, no, és un escenari que es basa en que hem de garantir aquesta protecció social i això, per tant, el que estem dient és que si hi ha nens i nenes en situació de pobresa encara avui amb aquestes xifres que són absolutament inacceptables en un context de Catalunya o del conjunt de l'Estat, és perquè estem vulnerant els seus drets, perquè no estem permetent que tinguin una vida adequada, un nivell de vida adequat. Per tant, jo crec que això és el moment, el que sempre diem també, el moment és ara. Ens ha costat molt situar el tema de la pobresa infantil en el debat social, en el debat polític, perquè hi ha hagut moltes reticències, moltes barreres, però ho hem aconseguit amb la suma de molts actors. Però ara el que hem de fer és revertir, que ens hem són els recursos per rebatir aquestes xifres, perquè malgrat els discursos hi són i la voluntat política, doncs sí que quan ens reunim amb els actors polítics hi és, cal revertir-los. Llavors, una miqueta era veure aquest escenari, al final, què podem, vostè ho ha apuntat, aquí empenyem, seguirem empenyent, però clar, el temps és ara, els nens no poden esperar. Llavors també, no vull posar aigua al vi, però dir, i al final també tenim algun altre pla B per si això a nivell d'aquesta iniciativa no aconseguim que això aterri, què podem fer? Perquè al final el temps va passant i estem en aquesta situació i per tant crec que aquí tenim molt camí per fer. Sí, recollim algunes més i així lo hacemos. Hola, bona tarda. Soc la Jess González, concejal de Barcelona en Comú. I des del Parlament, també com a exdiputada, vaig portar part de la llei de renda garantida de ciutadania que tenia precisament moltes limitacions. Aquí la pregunta concreta es, y sabiendo que los procesos de negociaciones son complejos, sabiendo el momento de auge de la extrema derecha y cómo le da la vuelta precisamente a este tipo de prestaciones para excluir o incluir a quienes quieran, y también sabiendo que precisamente otras iniciativas de prestaciones no contributivas como el ingreso mínimo vital han dejado fuera a población migrante en situación irregular, y sabemos que precisamente se acarniza la extrema derecha contra este tipo de población, y también sabemos que están sobre representadas en los datos de pobrezas varias, la infantil no siendo una excepción. Sé que me estoy adelantando como 4 pueblos y que primero es como, bueno, espérate. Pero precisamente estamos en un momento donde si democráticamente no nos creemos este paradigma de ampliación de derechos democráticos para todo el mundo, precisamente, y con las personas migrantes en el centro, en este sentido, saber si se ha contemplado desde la prestación. Entiendo que la universalidad es que sí, pero siempre están las limitaciones de los mismos ayuntamientos, no se empadrona todo el mundo, siendo esto ya un obstáculo directamente, pero saber si el tema de las personas en situación irregular se ha tenido en cuenta de cara a la prestación, teniendo en cuenta la sobrerepresentación que hay de esta población. Muchísimas gracias. Yo soy Ona Lorda, responsable de políticas de infancia en Save the Children en Cataluña. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Nosotros también estamos representados en la Plataforma de Infancia de Cataluña y desde nuestra organización, juntamente con la Plataforma de Infancia, también hemos publicado un informe al respecto en el que proponemos una línea similar a la que ha comentado José Antonio Noguera, que es una deducción fiscal reembolsable. Y ahora mismo justamente vamos a sacar un estudio sobre el coste de la crianza en España y los resultados son demoledores. Aquí en Cataluña ahora mismo cuesta criar un niño o una niña 938 euros al mes, por lo que una prestación universal de crianza no supone una posibilidad de abordar justamente el alto crecimiento del coste de criar estos niños y niñas, pero claro, 200 euros al mes parecen no ser suficiente justamente para abordar esta situación. Y también tenemos otros instrumentos, como bien ha comentado Jessica, la renta garantía de ciudadanía aquí ahora mismo no está llegando a todos los niños que lo necesitan, solo llega a un 25% de los niños en situación de pobreza. Y mi pregunta es, si añadimos esta prestación universal de crianza a esta batería de medidas sociales, ¿cómo vamos a asegurar que llegue a las familias que lo necesitan? Es decir, ¿cómo vamos a abordar la problemática del non-take-up? ¿Y cómo vamos a asegurar que también esta cantidad sea suficiente para abordar las necesidades que tienen las familias hoy en día? Muchas gracias. Molt bé. Agnès?
Soy Agnès Félix, de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, formem part també de la taula del tercer sector, per tant també entitats de la PINCAT, i el que veiem en els informes que fem periòdicament de seguiment dels indicadors de pobresa i exclusió és precisament que la pobresa està cronificada, que les desigualtats s'incrementen, es polaritzen, i la clau que hi veiem és precisament que la pota social de l'estat del benestar és molt més, o sigui, que el tamboret que diem el benestar està desequilibrat. Llavors, demanem aquesta equiparació en inversió en la protecció i promoció social respecte a salut i educació, que sent sistemes molt millorables, evidentment, i tenen aquest reconeixement i aquesta universalitat. Llavors, per nosaltres, des d'ECAS, que hem fet una aposta, hem fet tot un procés i una aposta per la renda bàsica universal i defensem la renda bàsica universal, des d'aquesta visió que deies de canvi de paradigma, de cap a on hem d'avançar, clar, entenem que la prestació universal per criança ha de formar part de tot un esforç de major inversió en tot el sistema de protecció i promoció social. Evidentment, no hi ha infants pobres, sempre ho diem, en famílies riques, i ens agradaria que això formés part, o que servís per fer palanca, per fer pedagogia cap a aquest canvi de paradigma, i en realitat la nostra tentació és per què no fem un doble o res, i anem directament a per una renda bàsica universal que està íntimament lligada amb una reforma del sistema fiscal que podria desactivar les resistències pel fet d'anar que totes les persones ho rebessin quan sabem que estaria compensat per aquest canvi en la fiscalitat. Doncs fem torn de respostes. Anava molt cap aquí. Sí. Bueno, pues no. No es per escórrer el bulto, pero claro. Bueno, dejamos que salga el ministro. He dicho que estaba buscando alianzas. La alianza, bueno, ya es por descontado, claro que sí. Bueno, haremos el orden inverso, entonces que empiece el ministro, pero luego también apuntes porque al final... Adelante. Vale, pues rapidísimo, porque habéis apuntado todo cuestiones esenciales. Sí, creo, los retomo un poco en desorden, creo que parte de esta cruzada un poco con cierta ironía sobre la universalidad tiene un valor pedagógico y un largo recorrido, y una de las virtudes esenciales que tienen los debates que he tenido 750 veces ya sobre, pero entonces el hijo de Amancio Ortega le vas a pagar la prestación, etcétera, es precisamente que sirve, como por otro lado la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas, ¿no? Tienen en relación a la movilización de recursos públicos para atender a una catástrofe, ¿no? Y a las situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas, tiene una virtud pedagógica porque ejemplifica de manera evidente la necesidad de transformar nuestros sistemas fiscales en una dirección progresiva y redistributiva. Creo que se entiende mejor entrando por estas vías, ¿no? ¿Por qué hace falta esto? Porque de ahí salen los recursos que necesitamos para financiar estas cuestiones, ¿no? Respecto al coste de la crianza, absolutamente desmedido, y esos dos procesos estructurales, ¿no? El inflacionario que... bueno, hay debates sobre en qué punto está esa espiral. Si hay datos que indican que por lo menos la dinámica salarial está consiguiendo recuperar una parte del poder adquisitivo, pero en todo caso ha influido, y la vivienda, mientras no se aborde una intervención estructural, política, de un mercado absolutamente secuestrado por una lógica especulativa y rentista, es que funciona como una aspiradora. Todos los esfuerzos de redistribución, con lo que cuesta cada uno, con lo parciales y contradictorios que son, etcétera, redistribución de la riqueza y de progresividad fiscal, los aspira el mercado inmobiliario y contribuye a esa inflación de costes también de una manera desproporcionada. 200 euros es muchísimo y muy poco a la vez, ¿no? En relación de dónde estamos y de lo que supone como esfuerzo fiscal, y al mismo tiempo en relación de... Pero bueno, tendría un impacto muy importante, directo, en la situación de millones de hogares en España. Universal es universal, por supuesto, lo que no quiere decir que no haya que avanzar al mismo tiempo. O sea, tenemos una ILP de regularización y el objetivo tiene que ser precisamente, digamos, avanzar en ese sentido, pero al mismo tiempo el planteamiento es evidentemente ese. Y respecto al momento y la oportunidad política, y si hay plan B, o sea,
digamos que la regla número 1 del plan B es que no decir públicamente que haya plan B, porque entonces el plan A, ¿no? Esto es como lo de la película aquella, es evidente. Hay un plan A, que es el momento, y es lo que decía, es esa conformación de alianzas. Planteabas una cuestión que es esencial, ¿no? Que es la perspectiva de los derechos de la infancia. Es decir, no, mire, si es que esto no... Precisamente trascender un paradigma asistencialista, caritativista, etcétera, quiere decir, si es que no depende de que un niño o una niña tenga que demostrar una situación de fragilidad y vulnerabilidad absoluta, si es que es una cuestión en que una sociedad que establezca unas condiciones mínimas, porque 200 euros es un mínimo, ¿no?, de bienestar para poder garantizar un mínimo de igualdad de oportunidades y tal. Ahí no me resisto en estas alianzas, ¿no? Pues evidentemente hay una brigada natalista pro prestación universal por crianza. Yo nunca empleo esos argumentos porque creo que de lo que se trata es precisamente de garantizar las condiciones mínimas de vida y de bienestar para los niños y niñas que viven aquí, ¿no? Pero es curioso que un país que vive obsesionado, estaba ahora con la consellera de Derechos Sociales que tenía una interpelación de la ultraderecha sobre el invierno demográfico, y todo, ¿no? Obsesionado permanentemente con la natalidad, la fecundidad, no sé qué, no hay niños, no sé qué, la inmigración, y al mismo tiempo consiente y tolera perfectamente que de los que sí viven aquí, 1/3 estén en condiciones de exclusión social y de pobreza. Es una disonancia absolutamente incomprensible, ¿no? Y entonces una parte de la conformación de alianzas tiene que ver con redirigir parte de esa especie de ansiedad de época que hay con esto, ¿no? El invierno demográfico, es el infierno fiscal y el invierno demográfico, son como los... Pues redirigirlo un poquito, ¿no? A decir, mira, si es que no es nada tampoco del otro mundo ni revolucionario, es la idea de que los niños y niñas que viven aquí pues tengan una mínima red de protección garantizada, ¿no? Y el que no la necesite, pues que la pague con impuestos, ya está. Muy bien. A mi m'agradaria aprofitar també per situar que amb aquesta línia, la importància de la universalitat, també perquè tots marxem amb arguments per seguir-la defensant fora. Quan marxem d'aquí, jo crec que la importància és que sortim i tinguem totes les eines per defensar-la, i ara que s'acosten els Nadals i tenim aquests dinars i aquests sopars, que sempre hi ha algú que fa aquest tipus de no perquè luego se lo gastan en móviles o en una tele, aquestes coses. Una de las cosas que está muy instaurada, aparte de lo del invierno demográfico, está lo de la porofobia muy instaurada en la propia administración pública. O sea, yo creo que uno de los grandes temas que tenemos que afrontar los municipios, también los ministerios, pero los municipios es increíble, es una intervención hasta límites insospechados, precisamente en el combate sobre las prestaciones de urgencia, es decir, saber en qué se ha gastado una madre monomarental con 3 niños, pues sus 100 euros que puede tener de prestación de urgencia, y eso... O sea, es para que también ayudéis a hacer esos argumentos, ¿no? Yo digo, nadie le va a preguntar a un jubilado o una pensionista de una pensión no contributiva en qué se gasta la pensión, ¿no? Pero en cambio, cuando estamos hablando de prestaciones de pobreza, ¿no?, directamente, porque se hablan, ¿no?, porque tienen esa etiqueta, entonces de entrada es la desconfianza en la capacidad de gastar, ¿no?, o la capacidad de saber invertir en su vida, ¿no? Lo digo para también ayudar cómo combatimos eso, ¿no? Más allá de, porque eso más allá de la extrema derecha es bastante un mainstream en la propia administración, en una parte de la ciudadanía, y que hay que ayudar a combatir porque se ha instalado desde hace años, ¿no? Y ahí la universalidad sirve, ¿no?, porque al final es para todos y todos seamos ricos, o sea, gastaremos mejor o peor, ¿no? Pero a la vez esto de las paguitas, ¿no?, pues está ahí como un tema que ideológicamente evidentemente tenemos que combatir. Bueno. Y además yo creo que hay una creencia instaurada, ¿no?, en que, pues estas personas, lo de las pagas y la gente es pobre porque quiera, pues fíjate, no se esfuerza con la cantidad de trabajos que hay y no van. Yo creo que desde la PINCAT proponemos 2 cosas, que no me olvide que es la más importante. Escuchemos a los niños y a las niñas. Lo que os decía, el ejemplo que os decía, es que es demoledor
es demoledor. Y entonces, a ver si este tipo de argumentos los podemos ir haciendo caer. Y después, cuando las personas viven en situación de pobreza, tanto los niños, evidentemente, niños y niñas y adultos, están en una situación de estrés continuado. Viven en estado de emergencia y de supervivencia. Entonces, precisamente a las personas que lo están pasando peor, a las personas que son víctimas, igual que las mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, además tienen que ser heroínas, tienen que denunciar, tienen que hacerlo todo ellas, no pueden tener según qué soporte. Nosotros a las personas que están en situación de emergencia vital les pedimos: acuérdate de la cita, sobre todo, colabora, ven, contéstame todas las preguntas. ¿En qué te lo has gastado? Claro, creo que tenemos que intentar visualizar cómo se están sintiendo estas personas, cómo están viviendo y qué necesidad hay de que de una vez por todas volvamos a insistir en la dignidad. Y yo creo que una prestación universal, primero, es más fácil de implementar, que lo hemos estado hablando estos días cuando preparamos la intervención en la PINCAT, disminuye el non-take-up que comentaba la ONA, es decir, si tú facilitas la manera de llegar a la prestación, pues las personas no tendrán esta travesía para llegar a activar una prestación que les corresponde. Y que de esta manera podemos realmente reducir las desigualdades. O sea que al final yo creo que un poco la receta desde la PINCAT sería: escuchemos a los niños y a las niñas, escuchemos a nuestra infancia y cambiemos un poco la mirada para revertir esta porofobia y entender realmente cómo están viviendo estas personas. Muy bien. Pues si nos puedes reforzar los argumentos para los antivacunas. Ups. Epa. La petaca. Ah. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decías sobre la aporofobia, Laia, pero además es que nuevamente hay evidencia empírica suficiente para saber que efectivamente cuando les das prestaciones a los hogares pobres no se las gastan ni en móviles, ni en Smart TVs, ni en viajes al Caribe, ni en cosas similares, ¿no? Sino que se lo gastan básicamente en necesidades básicas, ¿no? Se lo gastan en el alquiler de la vivienda, se lo gastan en alimentación básica, ¿no? Se lo gastan en gastos farmacéuticos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hay evidencia aquí y en otros países, ¿no? Entonces, sorprende que muchas veces las mismas personas y los mismos cargos públicos y los mismos políticos que están todo el día repitiendo que la política y las políticas públicas no tienen que ser ideológicas, ¿no? Después se instalen en un prejuicio absolutamente ideológico sobre el efecto de este tipo de programas, ¿no? O sobre los posibles efectos que pueden tener este tipo de programas, ¿no? Porque es un prejuicio absoluta y exclusivamente ideológico y paternalista, ¿no? Y en este sentido, claro, el hecho de que el CAPI esté integrado en una prestación como es el IMV hace que se le contagie un poco este prejuicio, incluso desde el punto de vista de los beneficiarios potenciales, ¿no? Que muchas veces pueden pensar: esto es una prestación para pobres y por lo tanto yo, como no soy pobre, pues no tengo que pedirla, ¿no? Esto no es para mí, ¿no? Y esto nos aparece en muchas encuestas y estudios, ¿no? Entonces, yo querría acabar diciendo que yo soy más de planes B que de todos o nadas, ¿no? Y querría acabar diciendo que, bueno, pues una cosa que aparte de lo de la deducción reembolsable es obvio que es un paso fácil de dar y que además es un compromiso del acuerdo de legislatura con el Partido Socialista, pues es desvincular el CAPI del ingreso mínimo vital, ¿no? De forma que sea una prestación por infancia sui generis, independiente. Y yo creo que solo eso aumentaría el take-up de la prestación sensiblemente. Doncs, sí, no, ¿alguna cosa a añadir? Si no, daríamos... Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido, ¿no?, un lujo y nos hemos llenado de argumentos para ahora, ¿no?, pues ir empujando también en las calles y ayudaros pues para tirar adelante esta urgente y necesaria medida. Muchísimas gracias a todos.